Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la vulneración de un derecho. Mi nombre es César Gamboa y espero que les guste la presentación. El objetivo es plantear un ejemplo real donde se vea vulnerado un derecho fundamental en el territorio colombiano, tomando como ejemplo la tribu Guayú. Para contextualizar, los Guayú o Guayú son una tribu guajira, una tribu aborigen guajira, de la península de La Guajira que habitan los territorios de Colombia y Venezuela, sin tener en cuenta las fronteras entre estos dos países sudamericanos. Esto según definición de la página que aparece en la parte de abajo. Representa el 45% de la población del departamento de La Guajira. El pueblo guayú está dedicado especialmente al pastoreo y su sociedad está organizada en clanes. La lengua hablada en el pueblo guayú se denomina guayunaiki. Debemos definir también qué es vulnerar. Según el diccionario, en su palabra, en su contexto más puro, es ir en contra de una ley o norma o no cumplirla. No cumplir una ley o norma o actuar en su contra. Hacer daño a una persona o cosa. Vulnerar también vulnerar un derecho humano es una violación de los derechos económicos y sociales culturales tiene lugar en el Estado. El Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos. O sea, uno conlleva al otro. Derecho a la alimentación. El artículo 44 de la Constitución Nacional colombiana dice: son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir, proteger al niño y garantizar el derecho armónico e integral del ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir autoridad competente de su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos. Una vez contextualizado que el artículo, vemos que básicamente el derecho a la alimentación para los niños de la tribu Guayú es el que voy a tratar en este momento. Mirar cómo se vulnera y por qué se vulnera. Dicho lo anterior y recordando que la tribu Guayú es el 45% de la población guajira, uno llegaría a la conclusión de que es una región muy fértil, una región productiva, una región que por su ubicación territorial cerca a la costa, sería una población económicamente fuerte. La tribu Ayú también, aparte del pastoreo, vive también de la manufactura de productos como vestidos, hamacas, mochila, sombrero volteado y abarcas costeñas o sandalias, que en el exterior o en las boutiques de Europa se venden a precios muy altos, ¿no? Que lo harían pensar a uno que deja muy buenas regalías a las tribus, a la tribu Guayú. Dicho lo anterior, deberíamos suponer que el pueblo Guayú tiene un buen desarrollo cognitivo, los niños tienen su familia son bien conformadas, o sea, el derecho a la familia es prima sobre los demás derechos. La cultura, los niños también tienen derecho a la cultura, a la recreación, a la libre expresión y la educación. Esto dentro de un contexto aceptable y el que debería ser.
como son una tribu, una tribu indígena protegida por el gobierno, debe ser, según la Constitución. También pensaríamos que la gastronomía pues está a la orden del día. Pues por contar con mar, cuentan con facilidades como la pesca, variedad en sus platos típicos, y pues uno pensaría que la población wayuu debería estar muy bien alimentada. Pero la realidad es otra, ya que el pueblo wayuu básicamente es uno de los más pobres del territorio colombiano, está olvidado por el Estado, no hay recursos como para que una persona viva. Según estudios, una persona, un núcleo familiar wayuu vive con 1.000 pesos diarios para un grupo familiar de 3 a 5 personas. Predomina la pobreza, no hay agua potable, las personas tienen que caminar casi 8 horas para conseguir agua potable, hay desnutrición, la educación es básicamente nula. Aquí vemos un ejemplo de un comedor comunitario en La Guajira, en un colegio de La Guajira. Se sufre de hambre y pues digamos que consecuencia de eso pues no hay diversión para los niños, ¿no? Es aquí cuando se ven vulnerados el derecho a la alimentación y muchos más, ¿no? El derecho a la educación, a la libre expresión, bueno, a estar al crecimiento sano, bueno, muchos derechos que están siendo vulnerados, pero en especial la alimentación. Por consiguiente, los niños están muriendo por desnutrición. El Estado debe velar por la alimentación, la educación, los servicios públicos de toda su población, sin distinción de la religión, etnia y condición socioeconómica. Esto no ocurre, o por lo menos no lo hemos reflejado con la etnia wayuu. Los derechos de los niños wayuu están siendo vulnerados de todas las formas, sobre todo en la alimentación. Hay mucho desnutrición, no hay, a raíz de esto no hay desarrollo cognitivo, son niños que siempre van a estar retrasados en su ambiente escolar, y por consiguiente su rendimiento escolar no va a ser el óptimo, siempre van a estar por debajo del promedio de un niño sin desnutrición. La chicha puede ser su único alimento y la lluvia su agua. Se desconoce cuántos niños wayuu mueren. La leche materna se da hasta los 2 años porque el niño se educa para que no tome agua. Los niños wayuu son del desierto. También se alimentan a los niños con granos de maíz y de frijol, el pescado y las carnes, el chivo y el ovejo, y con chicha de maíz. Esto sería un ambiente medianamente apropiado, ¿no? Pero pues como les explicaba anteriormente, esto no ocurre. Aquí está la referencia donde tomé este artículo. Los servicios de salud son prácticamente nulos, así como tienen que conseguir agua en un recorrido de 8 horas. Pasa exactamente lo mismo con un centro de salud. No existen servicios de salud apropiados para la cosmogonía a la cultura. Las poblaciones tienen que desplazarse muchísimo, como los indígenas wayuu, que viajan hasta 8 horas en chalupa para poder llegar al centro de atención. Es posible que cuando ellos lleguen pues la persona ya haya fallecido, en este caso los niños, ¿no? O estén en estado crítico. Y por último, pues si el Estado tiene que brindar también vivienda, pues, pienso que esto no es una condición digna de vivienda de una persona en el territorio colombiano. Como no hay, pues este es un tipo de vivienda, pues obviamente no hay agua, ¿no? La agua que la tienen que recoger y como dijimos, tienen que caminar hasta 8 horas diarias. Es aquí donde se vulneran los derechos humanos de los niños y sobre todo el derecho a la alimentación. No les digo, los niños que según estudios del Ministerio de Salud, cifras del Ministerio de Salud, un niño wayuu muere cada día, ¿no?
un niño y medio. ¿Qué quiere decir? Que pues se está viendo vulnerado por el hambre el derecho a la vida también de los niños. Y como conclusión, por medio de un ejemplo, se detalló cómo son los vulnerados derechos de los niños indígenas en el territorio colombiano, pero sobre todo en el pueblo Wayuu, donde en el texto de la Constitución del artículo 44 lo define como ley suprema, por estar consagrado en esta. Muchas gracias.